Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias Señor, gracias Padre Celestial por este día que tú nos das. Señor, te pedimos que tú dirijas estas clases, Señor, del libro de los Hechos de los Apóstoles de principio a fin, Padre Santo. Te pido que nos des inteligencia, Señor, y para poder entender lo que nos va a explicar el pastor David, Padre Santo, y también te pido por todos los seminaristas que estamos presentes y los que van a ingresar también, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias, Padre Todopoderoso. Todo esto te lo pido en tu dulce y precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a empezar con una exposición, ¿ya? A ver, vamos a exponer aquí en una exposición de nuestra hermana. A ver cómo se empieza. A ver. Hablándole a las personas. Creo que el temor que tenía se le quitó cuando Dios se le presentó en esa noche. Fue como una visión que se le presentó. Y yo creo que esto es como una palabra para todos, ¿no? Para que nunca se nos acabe la fuerza, la garantía que Dios pone en nosotros de seguir predicando. Ya después, en los versículos siguientes, Pablo deja la ciudad de Corinto y se va junto con Aquila y Priscila, ya que los judíos en ese momento intentaron condenar a Pablo, pero no tuvieron éxito. Dios, como mencionaba antes, siempre tenía un trato especial con Pablo, y las personas que venían en contra de Pablo en ese lugar nunca prosperaban, nunca tuvieron éxito. Entonces, en los demás versículos narra la estadía de Pablo a Éfeso. En esta parte, creo que nosotros deberíamos tomar en cuenta que es importante cuando Dios nos dice que esperemos en Él. Cuando Pablo regresa a su iglesia de Antioquía, y ahí es donde concluye su segundo viaje misionero. Ya en el tercer viaje misionero, él va a los pueblos donde estuvo la mayoría de veces para ver más o menos cómo iban, para verlos cómo era su enseñanza, cómo estaban avanzando, y rescata mucho el no solamente iniciar bien con Jesús, sino rescata él mucho y prioriza mucho la responsabilidad que hay cuando empiezan con Jesús y cómo tienen que seguir yendo. Es como que él les recuerda la importancia de crecer con Jesús, no solo de empezar bien, sino terminar bien. Entonces él va y los visita, y ya en el tercer viaje misionero se ve el ministerio de Apolos en Éfeso, y lo describe como un varón elocuente, poderoso en la predicación. Y algo creo que muy bueno que nos enseña este capítulo es a que no dejemos de predicar. En este capítulo nos anima a no temer a ninguna persona que quiera callarnos, a ninguna dificultad que nos atemorice, sino a seguir adelante y seguir predicando el Evangelio, que entendamos lo que verdaderamente significa para poder seguir adelante predicando. Así que resumidamente es el capítulo 18 de Hechos. Muy bien. Ahí hemos tenido un pequeño resumen, ¿no? Está muy bien. A ver, ahora ¿a quién le toca? ¿Qué capítulo ya nos toca? 21, pastor. 20. No, 21. 20 hemos acabado, creo. O 20. El 20. toca. Sí. No hay problema, ¿no? Hay que dejar de lado. Ya. Sí, 20. 20, ¿no? Bien. A ver, capítulo 20 le toca exponer a nuestro hermano Daniel Seminario. Danielito.
¿Tienes para compartir o directo puedes exponer? Pastor, no he hecho diapositiva, pastor. Ya, A pero ver. ¿Aló? sí, te escuchamos. Prende tu cámara y puedes exponer. Ya, lo que pasa, pastor, es que estoy manejando, pero igual puedes poner. No quiero accidentes, por favor. Después, Ya. mejor después. Ya, Después. Bien. ya, pastor, ya estoy llegando. Ya, listo. Nos pasas la voz nomás. ¿Listo? Ok. Ya, pastor. Ya. Vamos entonces directamente a la palabra del Señor. Capítulo 20. Hoy tenemos que avanzar hasta el 25 por lo menos. No, no vamos a correr, vamos normal, vamos a buen paso. ¿Ya? Y capítulo 20. ¿De qué trata el capítulo 20? Ah, no está el... Vamos a ver por acá. Capítulo 20. De la tercera misión a Asia, pastor. Ya. A ver, Europa, creo. acá está. No le había abierto. Muy bien, capítulo 20. Tenemos capítulo 20. Sí. Pastor, ya puedes poner, me estoy estacionando acá a un ladito. ¿Qué capítulo te tocó? 20, pastor, 20. 20. ¿Ya llegó ya tan rápido? No, me he estacionado, pastor. Ah, A un ya. costado. Ya, Sí. dale. Ya, a ver. Voy a prender mi luz. Prende mi cámara. Ahí estamos. Ya. Muy bien. ¿Me ven? Está oscuro. Ya. Capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ya de este capítulo ya va a emprender, va a firmar su corazón para viajar a Jerusalén. Entonces ya acá estamos ya terminando su tercer viaje y después ya vamos a iniciar ya de aquí para adelante. Queda preso también al capítulo 21 para ir ¿no?, a Jerusalén y después a Roma. Bien, entonces acá encontramos en este capítulo la despedida del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. De Éfeso, Pablo viaja a Macedonia, viajes del 2 al 5, pasa exhortándoles con abundancia de palabra, sean firmes en el Señor, constantes en la fe. Llega a la ciudad de Troas, versículos 6, 7 al 12, ahí encontramos una vigilia, ¿no? Un sermón largo. Y Eutico se había quedado sentado en la ventana, ¿no?, sentadito en la ventana, Se cae. y le ganó el sueño, se cayó, ¿no? Y muerto. Pero Pablo desciende, lo resucita. Así encontramos, sí, el discurso de Pablo a los ancianos en Éfeso, del 13 al 17, vemos que Pablo llega a Mileto y manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reúnan con él ahí,
Del 18 al 21, Pablo comienza su despedida de los ancianos de Éfeso, contando su trabajo entre ellos. Del 22 al 24, Pablo habla de su futuro. Pablo anuncia que probablemente no volvería a ver a los ancianos de Éfeso. Y del 26 al 27, la solemne declaración de Pablo de su inocencia ante Dios. Muy bien. Alguien está rayando la pantalla por ahí, ¿no? Y del versículo 28, animándolos a ver por sí mismo y por el pueblo de Dios. Y el 29, cuiden al rebaño del peligro externo, del peligro interno. Pablo les pidió que tuvieran el mismo cuidado y preocupación por el pueblo de Dios que él había tenido. ¿Cómo había tenido? Dice que por 3 años ha cuidado de la iglesia. Fue un cuidado constante, dice, no es cesado, un cuidado vigilante de amonestar, un cuidado universal a cada uno, y fue un cuidado sincero, hasta con lágrimas, ¿no? Bien, hasta acá. Después vamos a continuar. A ver, Danielito. ¿Cómo estamos, Cecita? ¿Está en el trabajo o está en su casa? Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Estoy aquí en la casa, estoy. Muy bien. Ahí está, muy bien. Excelente. Ya. Entonces, continuamos. Capítulo 20. Capítulo 20 del libro de Hechos. Ya. Ahí tenemos el discurso de Pablo a los ancianos. La conclusión de Pablo. Recuerden que Pablo dice, tiene un corazón de sacrificio, una despedida emocional de Pablo a los ancianos de Éfeso. Unos 30 o 40 años después, Jesús envió una carta a esta iglesia en Éfeso que se encuentra en Apocalipsis 2. Los felicitó por varias cosas. 4 ahí anotado: por su arduo trabajo por el reino de Dios, su resistencia y perseverancia en tiempos difíciles, la manera en que lidiaron con aquellos que eran malos y con los falsos profetas. No se dieron por vencidos cuando estaban exhaustos, ¿no? Entonces, Pablo se pregunta, ¿cuál sería la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? Yo tengo este evangelio, yo tengo la palabra de Dios. Y donde estaba yéndose el apóstol Pablo, algunos que profetizaban les decían, vas a encontrar tribulación. Pero Pablo, Dios me salvó. ¿Cuál sería la voluntad del Espíritu de Dios para mi vida? Es anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted va de este mundo, nada puede llevar. Entonces, ¿mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Ya? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Qué les parece? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Capítulo 20. ¿Ya? ¿Tienen sus Biblias? Capítulo 20. A ver. Del 1 al 20 tenemos ahí el viaje de Pablo de Macedonia a Grecia y después
del 7 hasta el versículo 12, visita de despedida de Pablo en Troas. Ahí encontramos un milagro espectacular, ¿verdad? De Eutico. Hablemos de... ¿Escucharon? Sí, ¿me escuchan? Sí, me escucharon, digo, mi exposición o no. No te hemos escuchado nada. Estaba silenciado tu micrófono, pensamos que no. ¿Nada? Nada. Tienes que activar tu cámara para ver si... Ve, Ya, te está escuchamos ahora. activado, pastor. ¿Ah? Ya, Ahora te ya, escuchamos pastor. mejor. Ya, Ahora, adelante. ¿sí me escuchan ahora? Ya. Bueno, en el capítulo 20 vemos a Pablo que hace su tercer viaje, ¿no? A Macedonia. En ese viaje Pablo visitó a Atenas y a Corinto y después de 3 meses volvió a Macedonia. También vemos en este capítulo 20 que Pablo tuvo una delegación, un grupo de hermanos, ¿no? Que él formó durante su ministerio, ¿no? Y que se convirtieron en misioneros, que fue Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. ¿Sí me están escuchando? Sí, te Hola. escuchamos. Ya. Sí. Pablo también, cuando visitó a Grecia y a Macedonia, también visitó a todas las iglesias que había fundado en esa región, que eran Atenas, Corinto, Tesalónicas y Filipos, y las que estaban en Europa de su tercer viaje, ¿no? En el trayecto de su tercer viaje. Se cree que estos misioneros, esta delegación que Pablo formó, este grupo, ¿no? De misioneros que él discipuló, enseñó, predicaban en distritos rurales de las ciudades que eran enviados. El medio de transporte en ese tiempo no era tan eficiente, pero el ministerio de Pablo, la predicación de Pablo era muy eficiente, ¿no? En la predicación, ¿no? Aunque había dificultades para transportarse, para movilizarse, los tramos eran más lejos, ¿no? No como ahora que tenemos más facilidad, ¿no? Pablo y los discípulos se reunían el primer día de la semana, domingo, y celebraban la Santa Cena y pedía que traigan las ofrendas el primer día de la semana, ¿no? En este capítulo 20, en el versículo 7 resalta esto, ¿no? Pablo también predicó en una ocasión, más después, dice en el versículo 9 que estaba predicando hasta medianoche, ¿no? Y cuando él estaba predicando hasta la medianoche, porque la gente estaba muy atenta porque sabían que ya no lo iban a ver, porque Pablo le había dicho que quizás era la última vez que lo veía. La gente estaba muy atenta, muy deseosa. Ahí se durmió un joven, ¿no? Que se llamaba Eutico. Y este joven se cayó del tercer piso y cayó prácticamente muerto, ¿no? Y ahí hay quizás una enseñanza de que imagínense si a Pablo se le dormía a la gente, también imagínense a nosotros. Es un consuelo, ¿no? De que también algunos hermanos se puedan dormir cuando estemos predicando. Bueno, Pablo lo levantó de los muertos a este muchacho y era un don que Dios también le había dado a Pablo, ¿no? Y este don de quizás de sanar, quizás era una forma de respaldar su ministerio con este don de sanidad, ¿no? Como haciéndole ver o evidenciar a la gente de que Pablo tenía la autoridad de Dios, ¿no? Pero ahora yo creo personalmente que los dones son buenos, pero yo creo que ahora la autoridad que nos da para poder predicar, digamos así, es la misma palabra de Dios, porque en esos tiempos pues, Pablo y los hermanos de ahí no tenían todo el canon bíblico que ahora nosotros tenemos, ¿no? Ellos tenían la Sextuaginta nada más, creo. Me recuerdo, ¿no?
pero no tenían toda la Biblia como ahora nosotros tenemos, ¿no? Y para nosotros es suficiente autoridad la palabra de Dios para predicar, ¿no? Pablo fue fiel en enseñar toda la palabra de Dios a todas las iglesias, a pesar de los obstáculos, ¿no? Luego Pablo se decide ir a Jerusalén guiado por el Espíritu Santo, aún sabiendo que allí iba a sufrir, pero estuvo dispuesto a dar su vida por llevar las ofrendas a los ancianos con sus propias manos, ¿no? Pablo no escatimó en dar todo de sí, ¿no? Hasta su propia vida, y sufrir, ¿no? Por servir al Señor. Muy contrario a lo que ahora pues predican algunos, ¿no? Ven a Cristo y todo te va a ir bien, todo va a salir color de rosa, Dios te va a prosperar. Bueno, hay bastante evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero aquí vemos cómo Pablo, siendo el apóstol, pues, ¿no? De Dios, servía al Señor aún sabiendo que iba a sufrir. Pablo estaba preocupado porque los hermanos no sean engañados por falsos maestros, y por eso no cesó con lágrimas de enseñar y amonestar sin buscar codiciosamente ninguna ganancia económica, ¿no? Pablo siempre estuvo muy preocupado por enseñar la verdadera palabra de Dios, ¿no? Para que la iglesia no pueda ser engañada, no pueda ser desviada de la palabra de Dios, ¿no? Y por último, los hermanos, cuando Pablo ya se estaba despidiendo, ¿no? Dice, hay una escena muy bonita donde dice que los hermanos lo abrazan y lo besan, ¿no? Y Pablo también es recíproco a eso, ¿no? Entonces ahí se ve la unidad, el amor, el respeto que tenían hacia Pablo, ¿no? Y Pablo también hacia la iglesia, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que yo he podido resaltar, pastor, de este capítulo 20. Espero me hayan escuchado. Ahora sí te hemos escuchado, excelente, te hemos escuchado. Y bien claro, ¿no? A ver. Ya, pastor. Gracias, gracias. Muy bien. Ahí hemos tenido capítulo 20 del libro de Hechos, ¿no? A ver, hay muchas cositas acá, pero vamos a ir mirando primero ese párrafo donde Eutico se cae. ¿Qué podemos aprender de acá? ¿Qué podemos sacar? ¿Alguna enseñanza acerca, como dijo acá Daniel, que nos consuela, que no somos los únicos predicadores que hacemos dormir, ¿no? a los hermanos? No, Sí. no, pero Pastor, estaban en un largo estudio. Comenzaron Toda la temprano noche, ¿no? hasta el alba. Claro. Ese es el hambre, el deseo de saber más de la palabra. En Pucallpa, el templo es de madera, era de madera, ahora ya está de material noble, ¿no? Y era de madera y de malla. Y una hermana estaba así, el listón estaba por ese lado y estaba cabeceando. Y en eso la hermana le da un cabezazo al listón. ¡Chay! Como era madera y calamina, sonó fuerte, pues, ¿no? Y todos los hermanos se voltean y le miran. La hermana avergonzada, se agacha y le mira al listón y le dice, diablo sucio, primero me haces dormir, luego me pegas, le dice. y todos nos reímos ya después, ¿no? Pero la verdad, hermanos. Eso es así, pastor. El enemigo no duerme. Justo cuando más te consagras, ahí es cuando él ataca. Y posiblemente sea el enemigo que haya puesto ahí a Tíquico, queriendo sorprender o suspender la vigilia.
¿por qué permite Dios que pasara esta situación, este mal momento? Aquí también cuando estuvimos vaciando el techo en Oxapampa, un jovencito de las escaleras donde se subía el material al hombro en balde, se cayó. No había resistido ya sus piernas y se cayó. Entonces nos asustamos. Entonces era la noticia. Yo estaba predicando ese rato, pero en otro lado. Entonces me dan la noticia. Entonces, tranquilos, vamos a orar al Señor y por teléfono oramos. Ahora llévenlo al hospital. Lo llevaron al hospital y allá al examinar no hay problema, todo está bien. Pero había caído desmayado. Entonces le sacaron rayos X, la cabeza, todo, ¿no? Todo estaba bien, gracias a Dios. Entonces su mamá estaba muy preocupada, pero permitió el Señor que no pasara nada más, ¿no? Fue un accidente. Y Señor permite muchas circunstancias para mostrar su gracia, mostrar su poder y aumentar nuestra fe. Y también para que no nos durmamos, ¿no? Y estemos atentos. Yo creo que habrá predicado, me imagino, el apóstol después de esa resurrección. Todos habrán estado atentos, ¿no? Maravilloso. Después, ¿qué más encontramos? El viaje a Troas, ¿no? Y versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Ajá. Él recordaba también a la fiesta de Pentecostés, llegar ahí a Jerusalén. Cuando hay aniversario de su iglesia, es muy importante dejar todo para ir, asistir, unirse a la comunión. ¿Ya? Por mi pueblo, por Cajamarca, la gente cuando hay carnaval ya se alista, se prepara para su fiesta. Sus animales ya tienen agua, tienen pasto, solamente van y le dan y bajan a la fiesta. Nosotros como creyentes también debemos recordar esas fechas muy importantes, la resurrección de Jesús, ¿no? La Navidad, el día de su nuevo nacimiento también debemos recordar nosotros. Si recordamos nuestro nacimiento físico y con torta todavía, ¿por qué no recordar el día que Jesús lavó nuestros pecados? Yo Amén. recuerdo, ¿no? El 13 de Interesante. junio del 93. Claramente, Señor me perdonó, me lavó mis pecados. Entonces hay que recordar y hay que dar testimonio cómo Jesús nos salvó. Eso vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. ¿Y qué más vamos mirando ahí? Ya, en versículo 17 encontramos ahí los ancianos, los líderes de la iglesia.
Recuerden que el misionero Pablo, cada vez que viajaba, dejaba a ancianos para que gobiernen la iglesia. Entonces, los ancianos, ahí tenemos, según nuestra constitución, ustedes ya han llevado, ¿no? La constitución, o todavía creo. Tenemos dos tipos, ¿no? Gobernantes y docentes. Los pastores, que son docentes, y también los presbíteros. Cuando vinieron a él, ¿no? Vosotros sabéis cómo me he comportado, les dice, desde el primer día que entró. Versículo 19, ¿eh? Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Ahí está, sirviendo al Señor. Ya con humildad. Sirviendo al Señor. Pastor, ahí está sirviendo y enseñando, ¿no? Con muchas lágrimas. Pastor. Sí, ahí está. Sirviendo al Señor con toda humildad para servir, así como el mesero o el que trabaja en el restaurante. En el restaurante se viste, ¿no? Hasta los médicos están vestidos para servir. Con vistas de toda humildad para servir al Señor. ¿Ya? Me encanta cómo van los del movimiento misionero. Bien a la corbata. Los adventistas desde chiquitos ¿no? No sé si eso es humildad o es, ¿no? Pero lo que yo estoy refiriéndome a lo de adentro del corazón, no lo externo, ¿ya? Lágrimas, pruebas. Versículo 21. A ver, ¿quién puede leer? Versículo 21. Testificando a judíos judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando a judíos y a gentiles. ¿Qué les testificaba? ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento. Así es. Y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. ¿Ya? No, nosotros tenemos que predicar esto. No cualquier cosa predicar. No entretener. Mensaje cristocéntrico. El pasaje debe llevarnos al arrepentimiento para con Dios y la fe que sea viva y puesta a afirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bueno, ahora versículo 23. A ver, ¿quién puede leer versículo 23? Dice pastor, salvo que el espíritu, hoy no logro ver, pastor, se acaba de ir. Se fue, ¿no? Sí, me está botando esto. Ya. Ahí está en la Biblia. Biblia. No, sí, lo que pasa es que estoy afuera. Ya. Dice, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que esperan cárceles y tribulaciones, dice, ¿no? Ya. El Espíritu Santo, ¿qué le está diciendo? Me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces ahí es lo que les quiero compartir a ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para usted? ¿Ya? Ganar bien, comer bien,
disfrutar la vida. ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿O tengo este evangelio? ¿Qué voy a hacer con el evangelio que Dios me ha dado? Yo tengo la palabra de Dios. Entonces, ahí el Espíritu Santo le habló y le dijo, vas a encontrar tribulación. Ahora a usted, seminarista, joven, ¿no? Ya Dios te salvó. ¿Te has preguntado cuál sería la voluntad del Espíritu de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ahí está, es anunciar Anunciar el evangelio. el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, usted anuncia el evangelio. Ya todos los que tenemos aquí en esta tierra, ya sea auto, casa, trabajo, usted nada lleva. Nada lleva de este mundo. Por eso Pablo entendía tan bien. Es la voluntad de Dios anunciar el evangelio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ir a la iglesia, adorarle, a alimentarse, a equiparse. Algunos hermanos se sienten muy cómodos yendo a la iglesia, a ofrendar, cantar, adorar, y dice, ya cumplí. Eso no es, eso es la mitad de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es anunciar. Ah, pero por eso le pago al pastor. No. El pastor enseña, anima a los hermanos, guía a la comunión con los hermanos para que afirmen su fe y luego salgan y prediquen el evangelio en el trabajo, donde van, en la universidad, donde vayan. La voluntad de Dios es hablar el evangelio. Usted no tenga miedo ni temor de hablar el evangelio. Ni vergüenza. Hay que romper el temor. Nos mandó para llevemos fruto, ¿no? Hay que testificar más y más y más. Hasta más allá. Ahora, la voluntad de Dios era que Pablo sufra prisiones, tribulaciones. ¿Ya? Mira el versículo 24. ¿Quién puede leer, por favor? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo tiene bien en claro. Dice, el Espíritu Santo, ¿por qué le reveló al ir allá, ya a Jerusalén, que le esperaba prisiones, tribulaciones? Entonces, ¿qué haría usted como humano? Es fácil huir, ¿no? Allá me esperan, mejor me voy, como Jonás. No, allá es Nínive, muy difícil predicar ahí, son gente muy mala. Mejor me voy a otro lado. Pero la voluntad de Dios es Jerusalén. Entonces, Pablo, el versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí. El ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿no? Tengo que acabar bien.
Tengo que dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que dice el apóstol. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros cuidamos nuestra vida. Nosotros, ¿no? En este tiempo de COVID, algunos de miedo, temor, no han salido. Entonces se cuida a sí mismo. Ahora muchos hermanos han quedado traumados, no quieren venir a la iglesia porque tienen miedo, dice, contagiarse, pero no tiene miedo en el mercado contagiarse, pero allá sí va al mercado, compra, pero no viene a la iglesia. ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces está cuidando a sí misma. Se cuida a sí mismo. Entonces Dios ahí, ya. Pero cuando nosotros nos metemos a la voluntad de Dios, obedecemos la voluntad de Dios, Él nos ayuda, también nos equipa, nos prepara. Entonces el apóstol conoce la voluntad del Señor, que es lo que le viene. Entonces, él poner solamente la confianza en Dios. Solamente la confianza en Dios. No hay otro. Hay que confiar completamente en nuestro Señor. Él nos ayudará. A ver. (27) Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28. Este es un lindo consejo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí tenemos, mírenlo. Pablo, no he rehuido anunciaros. Cada oportunidad aprovechado. Ahora él va a ir a Jerusalén y va a aprovechar cada oportunidad, aunque esté preso. Por eso le va a decir el consejo ahí, mirad por vosotros, primeramente por uno mismo. ¿Ya? Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que le dijo, ocúpate en la lectura, así te salvarás a ti mismo y a otros. Mirad por vosotros mismos, les dice. Primero ustedes. Nosotros somos cartas abiertas, ¿no? Leídas por la congregación. Ustedes que van a ser líderes. Al estudiar esto ya, al meterse a estudiar, usted puede estar diciendo, no, yo solamente me metí para aprender, para conocer más. Yo no quiero ser pastor. No rehuya usted del llamado de Dios. Es que mi pastor me escribió y bueno, ya, ¿qué me queda? No. Usted tiene llamado. ¿Ya? Usted siga adelante. Siga adelante. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Ya vamos a... Ahí pueden leer, por favor, versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras a los discípulos.
Bien. Miren, en el versículo 28, en el anterior, hay la iglesia, no es nuestra, es de Jesucristo. Y como es de Jesucristo, Él la compró con su propia sangre. Él la ganó, dice. Entonces, hay que cuidar la iglesia. Él dice con lágrimas. Gran tarea, gran responsabilidad que nos demanda el Señor. Él ganó con su propia sangre. Ya la iglesia no es un edificio. La iglesia es cuando se reúnen los miembros. Ahí formamos la iglesia. La cabeza, el cuerpo, los miembros. Formamos nosotros la iglesia. Cada uno, cuando nos vamos, somos miembros. Pero al reunirnos, ahí está la iglesia. ¿No? La iglesia somos nosotros. Nosotros somos miembros. Y Dios los llamó para ser parte del cuerpo de su iglesia. Él nos ganó, nos compró con su sangre para pertenecer a su cuerpo. Entonces aquí nos está diciendo que miremos por nosotros mismos y también que van a entrar lobos rapaces. A ver, ¿quiénes son esos lobos rapaces? Eso es lo que no vienen con la, no conocen la doctrina de Dios, pastor. Vienen, digamos, falsas doctrinas y ponen muchas cosas. Sí, acá el 30 nos está dando algo, una pista. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos son los propios judíos de la diáspora, o sea, los que han sido dispersados y regresan. Y si usted vamos a mirar el siguiente capítulo, vamos a mirar que los judíos en Jerusalén le atacan a Pablo. ¿Por qué? Porque dice, Pablo está enseñando otra doctrina. Ya no está enseñando que se circunciden. Estos hombres perversos van a entrar. Ahí está hablando que van a recibir ataques de afuera y de adentro también en el 30. Ajá. Ujú. 35. Terminando este capítulo, encontramos en todos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado es dar que recibir. Esas son las últimas palabras antes de partir, ¿no? Pablo quiere dar su vida por el evangelio, por la causa de Cristo. Dar su vida. Mejor es dar que a recibir. Entonces se lo ofrece. A Jesús no lo mataron, ¿ah? Jesús dijo, yo la pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él la puso en sacrificio por nosotros. Como cordero, Él murió para cumplir las escrituras. Pablo está dando su vida. Mejor es dar que recibir. Dar nuestra vida, nuestro tiempo.
Hermanos, es maravilloso al Señor. Ustedes están dando su tiempo para escuchar ahora el mensaje, el evangelio. Yo sé que dejan todo, preparan todo ya. Hasta piden permiso de su trabajo para entrar a entrar, ¿no? A estudiar. Hermanos, ponga su corazón, afirme su corazón. Entonces, el Espíritu Santo le decía, vas a tener tribulaciones. Uno puede decir, ay, eso yo no quiero, Señor. Pero algo muy interesante vamos a encontrar, porque este capítulo 20 y el capítulo 21, vamos a encontrar que 3 juicios fueron hechos, falsos juicios en Jerusalén. Y también lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo también pasa. Casi muy parecido, muy parecido. Ahora, preguntas del capítulo 20. Ahí en el 34 dice, al final, estas manos me han servido. ¿Se refiere a que él también trabajaba? Como nos enseña el capítulo 18 que compartió Leila. Sí, sí, haciendo carpas también. Uh-huh. Sí, trabajaba, pero cuando recibió el apoyo económico, él en los Corintios se dedicó por completo al evangelio. Uh-huh. ¿No? Claro, Por no era, completo al evangelio. no era todas las veces no trabajaba. Todas las veces no, sino que había, entonces ya. Y es muy posible que la última parte de su vida haya dedicado completamente al Señor. Al inicio sí, porque Él enseña, ¿no? No quería hacer carga a los hermanos. No quería hacer carga, pero estaba enseñando mal y después dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, en los Corintios ya él se dedica completamente, ¿no? De ahí para adelante creo que dedicó completamente al servicio, ¿no? Bien. ¿Preguntas? Pastor. Pastor, bueno. A ver, César primero, después Carlos Enrique. Sí, lo que pasa es que me conmueve este pasaje en el versículo 25 dice, yo sé que no me volverán a ver ninguno de ustedes, entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarle que estoy limpio de sangre a todos. Y esto hace que, digamos, Pablo aquí muestra su gran tristeza, ¿no? Pero también su gran compasión y valor, porque le dijo, ¿no? Algo que no, solamente no nos había dicho antes. Pero el tema está, pastor, que ellos, toda esta noticia, no olvidó, ¿no? Porque Pablo habla a los líderes, ¿no? En Efesios, dice también, ¿no? Pero también dice que en Éfeso, ¿no? Por 2 años también habla, ¿no? Y que ha estado evangelizando mucho tiempo. Pero aquí, pastor, habla que todo esto, el gran amor e interés que Pablo por los líderes de la congregación en Éfeso, ¿no? Era simplemente un reflejo, como digamos, como él, ¿no? Refleja el amor de Jesús por ellos, ¿no? Y Pablo ahí siguió a Jesús, ¿no? A todo, ¿no? Lo que pudo, ¿cierto? Pero Jesús amaba tanto a estos creyentes, también lo hacía Pablo, pastor, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta? Pastor. Sí. Sí, mira, bueno, en vez de preguntar unos textos, yo, bueno, que leí también el capítulo 20, pude entender que, aquí más que nada el capítulo 20 habla de Pablo y su trabajo pastoral, ¿no? Porque primeramente, pues, Pablo, lleno del Espíritu Santo, pues, tenía que viajar a Jerusalén, ¿no? Y Pablo quería despedirse de los cristianos o los miembros de la iglesia, ¿no? Pero no solamente de ellos,
sino también quería despedirse de los ancianos, en este caso los pastores que estaban al frente de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y Pablo, por ejemplo, en su discurso, en el discurso que vemos en el versículo 17, ¿no? Y dice ahí Pablo, pues, habla de su trabajo pastoral, ¿no? Y comienza por las acciones. Él dice que primero que las acciones son antes que las palabras, ¿no? Que dice el versículo 17 y el versículo 18, ¿no? Y él enfatizó bastante el trabajo pastoral, ¿no? Habló sobre la humildad de un pastor, ¿no? Que está en el versículo 20 y en el versículo 19. También habló sobre que un pastor tiene que ser valiente, ¿no? Al predicar la palabra de Dios, que está en el versículo 20 y 21. ¿No? Entonces, Pablo aquí, más que nada, yo veo que este capítulo, yo creo que también es algo bueno para todos nosotros, ¿no? Porque habla sobre el trabajo pastoral, ¿no? Pablo también acá hablaba sobre que decía que el trabajo pastoral no es quedarse en un solo sitio, ¿no? Porque quizás los hermanos de Éfeso querían que Pablo se quede, ¿no? Pero Pablo había entendido que él tenía que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces nosotros pensamos quedarnos en un solo sitio, ¿no? A veces olvidamos que la iglesia es un lugar no es un lugar que vamos a quedarnos, sino la iglesia es un lugar de preparación, ¿no? Donde nosotros nos preparamos también para el ministerio y Dios nos envía a donde Él quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que pude entender, eso es lo que le estoy diciendo está en el versículo 22 y 24, ¿no? O sea, yo veo, ¿no? Que esto es importante, ¿no? También en el versículo del 20 al 28, también Pablo le dice a los hermanos que no descuiden su vida espiritual, ¿no? Que les encarga la congregación, pero a la vez le dice que no descuiden su vida espiritual, ¿no? Entonces yo creo que este es un capítulo también muy, muy importante para nosotros, que también estamos preparándonos para el ministerio, ¿no? Eso es lo que quería compartir, pastor. Gracias, gracias. Sí, siempre la voluntad de Dios. Busquemos la voluntad de Dios, ¿no? No es como los jóvenes que suben al micro y, Señor, ven subiendo al micro una chica bonita y a su lado hay un asiento. Señor, hágase tu voluntad, que se siente acá, dice, ¿no? Pero está muy mal eso, ¿no? En cambio, Pablo, la voluntad de Dios. Hasta que el Señor me permita, yo voy a servir. Ahora llega el tiempo de ir allá a Jerusalén, voy a ir allá. Yo no, aunque mi corazón no quiere sufrimiento, no quiere tribulación, entonces Pablo en el capítulo siguiente creo le dice, ¿qué hacéis llorando? Más me duele el corazón cuando lloran. A ver, vamos a ver ya, pasamos al capítulo 21. Ya, capítulo 21. Pastor, entonces ya Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, ya estaba avisado de lo que iba a pasar en Jerusalén, porque en el Sí, capítulo 21 algunos judíos le dicen de que no vaya porque también habían sido avisados por el Espíritu. ¿saben cuándo fue avisado el apóstol Pablo? En su conversión nada más. Capítulo 9 de Hechos. ¿Cuánto va a padecer por mí? Ahí le dice, ¿no? Le voy a decir, le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mí. Entonces Pablo ya, su mente está así, centrada. Ya, vamos. Capítulo 21. Capítulo 21. ¿Quién le toca exponer el capítulo 21? ¿21?
Y ahí está en el versículo 4 del 21:4, Pastor, justo ahí está. Que allá los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Wilson, Natividad. ¿Qué capítulo te tocaba? San Wilson, Natividad. Bueno, ya. Bien. Vamos al capítulo 21. Capítulo 21. Pastor, presente, capítulo 21. Muy bien. Maxito, ¿te toca exponer a ti? Sí, pastor. Ya, adelante. Muy bien, buenas noches con todos. Ya se estaba adelantando un poquito la hermana con el capítulo 21. Muy bien, este es ya uno de los capítulos de uno de los arrestos, ¿no? de Pablo, donde ahí se lo enjuicia y también se le dice por qué motivo lo estaban arrestando. Pero primero, en los versículos del 1 al 3 vemos que Pablo llega a Tiro, ¿no? Después de despedirse de los hermanos. Luego en el versículo 4 los discípulos advierten a Pablo sobre el sufrimiento, diciéndole que no suba, ¿no? a Jerusalén. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Claro, sí. Adelante, hermano, sí. Pero vemos que Pablo siguió, ¿no? Siguió adelante. Y luego el versículo 7 vemos que llegó a Tolemaida y luego se quedó ahí un día. En el versículo 8 se menciona a Felipe, ¿no? A Felipe el evangelista, ¿no? Y estaba averiguando, leyendo unos comentarios también y todo apunta que es el mismo que habló con el etíope, ¿no? El mismo Felipe, ¿no? Y uno de los 7 diáconos también, ¿no? Que se escogió. Luego en el versículo 9 vemos a 4 profetisas, las hijas de este mismo Felipe, ¿no? En el versículo 10 al 14 habla de Agabo que él predijo, profetizó, ¿no? Que iba a haber hambruna y sobre todo en Jerusalén y también sobre el arresto de Pablo en Jerusalén, ¿no? Y Pablo decidió por la voluntad de Dios, ¿no? De ir allá. En el versículo 15 vemos que suben ya a Jerusalén, para Jerusalén. Ya en el versículo 17 hasta el 26 podemos ver sobre el juicio a Pablo, ¿no? Pero primero llega a Jerusalén, se reúne con Jacobo, el hermano de Jesús. Luego les cuenta cómo Dios había sido bueno con los gentiles, ¿no? Y al escuchar todo esto, toda esta maravilla que Dios estaba haciendo con los gentiles, todos los hermanos que estaban reunidos ahí glorificaron a Dios, ¿no? Luego ya en el versículo 21 es exactamente por lo que se le está acusando, ¿no? Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, ¿no? Por ese motivo es que se le estaba juzgando por la circuncisión, pero todos sabemos, ¿no? Que Pablo, pues, él es un hombre cumplidor, ¿no? De la ley y también circuncidado, ¿no? Y por ese motivo fue que él, en primer lugar, sucede el juicio. Luego, ya en el versículo 27 hasta el 36, ya es el mismo arresto ya, ¿no? El arresto. Y lo arrestaron porque lo acusaron de profanar el templo y de meter griegos en el templo, ¿no? O sea, las personas que estaban con Pablo. Luego ya lo arrestan y ellos, la única intención que tenían era matarle, ¿no? Matarle. Lo ataron, ¿no? Con cadenas
Y podemos ver que eso era el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de la profecía, ¿no? Era el cumplimiento de la profecía. Y era lo que Dios había designado, era lo que Pablo también sintió, ¿no? En su corazón de ir a Jerusalén para cumplir la palabra, predicar la palabra a todos los gentiles. Ya en el versículo 37 al 40, ya es las palabras, ¿no? Que cuando Pablo ya se refiere hacia el pueblo, ¿no? Haciendo una señal con la mano, ¿no? Y luego hablando en misma lengua hebrea, dice la Biblia, ¿no? Hasta ahí, pastor, se resuelve todo el capítulo 21, resaltando el valor, ¿no? De Pablo, las ganas de predicación del apóstol Pablo, sobre todo también que todo lo que Dios decide, ¿no? Ayuda para bien, ¿no? Todo lo que Pablo tomaba decisión era para que cumpliese más que todo la palabra del Señor, ¿no? Y ahí sale mi pregunta, pastor. La primera pregunta, dice, si Pablo desobedeció, ¿no? Al Espíritu Santo al ir a Jerusalén, pese que varios le estaban diciendo que no vaya, que se quede porque iba a ser arrestado. Esa es mi pregunta también, pastor, del capítulo 21. Ya si usted puede desarrollarlo un poquito más. Bien, Max, perdón primeramente, no había visto en la página, al último estabas tú y no te había mencionado para exponer, pero gracias porque ya abriste el micrófono y adelante, ¿no? Sí, capítulo 21 es tan maravilloso y ahí encontramos de Felipe, sus hijas son profetizas. También yo creo que habrán profetizado Pablo. Esto te va diciendo el Espíritu, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a pasar. También Agabo agarra y hace un teatro, ¿no? Y Pablo ve y entonces el Espíritu Santo le está revelando a ellos y a Pablo también. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde? ¿A quién hago caso? Más que todo, pastor, más que todo, me parece que el Espíritu revela a los otros creyentes, a los otros discípulos, el peligro que iba a pasar Pablo, más que todo para que la iglesia se edifique, para que vean la entrega de Pablo, para que vean su ejemplo. Ya, muy bien. Otro. ¿Quién dice yo? Ya. Muy bien. Primeramente, el dolor de la separación de Pablo con los que le acompañaban, Pastor, los ancianos, ¿sí? una consulta. ¿Por qué en el 40, a través de todo Pablo, dice el tribuno, se lo permitió? Entonces Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano, sanó y al pueblo para que se callaran. En cuanto hubo silencio, él le dijo en hebreo, o bueno, en arameo. ¿Por qué hablo en lengua? No, él hablaba ese idioma, no te preocupes. No hablaba No, lengua. no, está bien, pero habló en lengua. Y, bueno, quizamente como identificándose, digamos, como una audiencia judía, ¿no? O que se vea como, digamos, no como romano, ¿no? Porque también fue, creo, tenía la ciudad, digamos, entre él mismo también la longitud romana, ¿no? Algo así. Pero ella se Claro, identificaba como judío, ¿no? claro.
¿Algo me hace ver ese tema, pastor? Los que vivían, los que pertenecían al Sanedrín hablaban de 3 a 7 idiomas. Pablo era uno de ellos y entonces él tenía que aprender el hebreo, el griego, lo romano y también el latín. Entonces, Pablo fue muy preparado. Por Gamaliel era su profesor. Claro. Sí. Entonces, si aprendemos nosotros también otros idiomas, no es tarde, ¿ah? No es tarde. Bien. Ya. Primeramente con la quechua peruana. Claro, el aymara también. Sí, bueno. Sí. Mi hijo está más confundido, dice que allá en la universidad está aprendiendo inglés y está aprendiendo el guaraní de Uruguay, Uruguay o Paraguay, no sé de dónde es. Paraguay, pastor. Paraguay, ¿no? Paraguay. Entonces, Paraguay colinda con Bolivia y hay muchos en bolivianos que hablan ese idioma. Entonces, sí o sí tiene que aprender porque a veces a los estudiantes los mandan a esos lugares o como el gobierno le pide, ¿no? Que tienen que aprender. Entonces, caballero, sí. Sí, respondiendo a la pregunta del hermano Max, ¿no? Si Pablo había desobedecido, ¿no? La respuesta está pues en el capítulo 20, ¿no? Si leemos el versículo 22, dice, ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu Santo, pero no sé lo que allá me espera. 23, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárcel y tribulación. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me ha encomendado. Claro, pues así. Entonces, o sea, Pablo sabía a lo que él iba. Así Claro, es. ya estaba Él ya sabía, él ya estaba preparado para ir allá. Ujú. Ujú. Muy bien. Como dice el 9 al 15. Ya. Póngale 20, pastor. Sí, 20, ¿no? Aquí encontramos el dolor de la separación. Quizás ustedes no han experimentado, pero Ujú. yo ya experimenté con mi hijo cuando se fue a estudiar, ¿no? Es después de arrancarnos de nuestros corazones. Esa es la frase que dice ahí. ¿Ah? Y versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Prendas la luz porque si no se va a Ajá. Y 14, como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Aquí hay dos cositas. Ve al otro lado un corazoncito y debajo del corazoncito dice, fije su corazón, apóyese en Dios. Estas dos frases, primero, fije su corazón. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Él tiene llamado, tiene la convicción, tiene la dirección del Espíritu Santo, no solamente desde el capítulo 20, ya desde el capítulo 9, cuando se encontró con Jesús, yo le voy a mostrar lo que es necesario padecer por mí, le dice. Entonces él ya tiene su corazón fijo. No está dudando. Estoy dispuesto, así sea,
a morir, aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow. ¿Usted está así fijado en su corazón? ¿O su corazón es cambiante? No. Segundo, yo no me apoyo en mi pensamiento, en lo que pueda sentir o en lo que voy a sentir. No, me apoyo en Dios, nada más. Él dijo eso. Estoy dispuesto a ser atado. Estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a hacer la voluntad del Señor. ¿Ustedes qué hacen quebrantándome el corazón? Ah, muy interesante acá. Cuando el Espíritu Santo dirige, 4 cositas. Los esfuerzos de... A ver, ¿quién puede leer versículo 1? El punto número 1. Amén. Ya, léalo. Los esfuerzos de disuadir al ministerio no valen. Así es. Y ahí tenemos el versículo 4, 11 y 12. ¿Ya? ¿Se lee los versículos o corrido? Ahí nomás. Los esfuerzos de disuadir al ministro no valen. Por eso, hermanos, es llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Ya? ¿Por qué podemos decir el Espíritu Santo le reveló a otras personas qué es lo que le va a acontecer al apóstol Pablo? ¿Y qué es lo que le reveló al apóstol Pablo? Entonces, es el mismo Espíritu que está revelando. Entonces, un grupo debe clamar y orar por el apóstol Pablo para que se haga la voluntad y cumpla el propósito que Dios tiene para la vida de Pablo en Jerusalén. Dios tiene un plan más grande que los nuestros. Eso es lo que está entendiendo el apóstol. Entonces el 2, ¿quién puede leer el 2? Las personas a quien Dios revela su propósito testifican. Versículo 11. Ya, a ver, ¿qué dice el versículo 11? ¿Quién puede leer? Leo, pastor. Sí, por favor. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ya, Amén. lo entrega en las manos de los gentiles, de los judíos, pero ¿para qué? ¿Para que lo maten? No, todavía no. ¿Para que testifique? El propósito de Dios es así, la voluntad de Dios es así. Entonces, tercero, a ver, lea a otra persona. A ver, Daniel, ya dijo que llegó el carro a su casa, lo estacionó, lo guardó, está ahí con su Biblia. Ya está. David, Iván, ¿están ahí o no? El que está en la pantalla, pastor, El 3. versículo 3 del 21, Ajá. o el 3, o el 3 que está ahí en la pantalla. Ya, el que está en la pantalla. Ya, las consecuencias, ese que dice las consecuencias. Sí, sí. Ya, las consecuencias de nuestra obediencia están en las manos de Dios. Exacto. Entonces, me someto a la voluntad de Dios porque las consecuencias están en las manos de Dios. Ya, versículo 13 y 14, lo pueden analizar más. Y versículo 4, todos se someten a la voluntad divina. Versículo 14, todos que dicen, hágase la voluntad.
Voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios. Todos se someten a la voluntad de Dios. Qué maravilloso, ¿no? A ver, las advertencias del Espíritu Santo tenían la intención de preparar a Pablo, no de detenerlo. Escuchen bien, ¿ya? A ver, no sé qué ha pasado, no les puedo ver por acá. A ver, ya. ¿Quién? Otro que no ha leído, por favor, participe en la lectura, el punto 1. Pastor, Ya, adelante. buenas noches. Elegir sufrir significa que algo anda mal. Elegir la voluntad de Dios, incluso si esto significa sufrir, es algo muy diferente. Ningún santo sano elige el sufrimiento. Elige la voluntad de Dios, tal como lo hizo Jesús, ya sea que implique sufrimiento o no. Gracias. ¿Se entiende, no? Ahora la gente está sufriendo seguramente por su pecado, porque algo ha hecho. Mira cómo Dios le ha castigado. Pero aquí en este caso elegir la voluntad de Dios, incluso si significa sufrir, es algo muy diferente. Ningún santo sano elige el sufrimiento. Elige la voluntad de Dios. Entonces Pablo como santo elige la voluntad de Dios, tal como lo hizo Jesús. Hágase tu voluntad, Señor. Pasa de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad. Ya sea que implique sufrimiento o no implique sufrimiento. ¿Qué les parece eso? Ahí. Punto 2. Otra persona. Yo, pastor, Ya, adelante. piensa en el Salvador por el que Pablo estaba dispuesto a pagar este precio. Piensa en el mensaje que trajo esta disposición. Así es. Entonces el hombre llamado a obedecer la voluntad del Señor está dispuesto a pagar el precio. ¿Ya? Piensa en el mensaje que trajo esta disposición. Voy a ganar a mis hermanos judíos. Voy a predicar allá en Roma. Por eso él apeló hasta César, hasta ir a Roma para hablar a príncipes, a reyes. Wow, qué maravilloso, ¿no? Hágase la voluntad del Señor. Los compañeros de Pablo, incluyendo a Lucas, llegaron a entender que la voluntad se haría. Llegaron a confiar en que incluso si Pablo estaba en lo correcto e incluso si estaba equivocado, Dios lo usaría. ¿Ya? Eso es muy importante. Muy bien, del 17 al 20, Pablo informa sobre lo que Dios había hecho entre los gentiles. Cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahí está el viaje a Jerusalén saliendo de Éfeso. Llega a Chipre y de Chipre a Jerusalén. ¿Cuándo es importante ceder? Versículo 20. Cuando no hay solución adecuada a las diferencias. Ahí vemos la sabiduría de Santiago también, ¿no? Cuando cada partido tiene algo de la verdad, versículo 21, cuando la intensidad de la controversia no permite la resolución de un solo lado, versículo 24, cuando el acuerdo es aceptable para todos, versículo 25. ¿Qué ha pasado del 20 al 25 ahí en este capítulo 21?
el apóstol está dando su informe. Todos glorificaron, pero ahí también le malentienden al apóstol Pablo. ¿Ya? ¿Cómo le malentienden? ¿Mm? Versículo, versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Miren, Pablo no está en contra de la circuncisión. Pablo no está en contra de desobedecer las leyes o los mandamientos que Moisés ha dado, sino mal entienden. Todos lo escuchan bonito a él. ¿Ya? La sabiduría de Santiago le dice, bueno, hay esta situación, haz tu voto para que todos vean que tú cumples la ley judía. Entonces, Pablo se somete también a obedecer y empieza a hacer sus votos hasta rapándose la cabeza, ¿no? Sí, era el voto en Números capítulo 6, ¿no? Donde la ley del Nazareno es como decir, Señor, aquí estoy, me ofrezco como mi vida, ¿no? Una ofrenda a mi vida de paz. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol, para ofrecer, para luego pasar a Jerusalén y ahí caminar por la fe. Vamos, 5 minutos más y ahí nos vamos de recreo hasta las 9, ¿ya? 5 minutitos más. A ver, capítulo 21, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Acá. Ya. 3 casos de acusaciones injustas en Jerusalén. Cristo que fue acusado y crucificado. En Jerusalén ahora. Esteban que fue acusado de blasfemia y apedreado. También fue ¿dónde? En Jerusalén. Pablo que se defendió apelando a César. Acusado injustamente, falsamente. ¿Qué más encontramos ahí? Las similitudes, miren, las similitudes entre Jesús y el apóstol. Aquí en estos 2 capítulos 20 y 21 nos van a mostrar. Ya, los voy a leer, ¿ya? Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Jesús viajó con sus discípulos ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y cómo entra también? Entra haciendo como cortando ramas, tendiendo mantos para que pasara Jesús. Cambio, el apóstol también en esa entrada de Jerusalén para Jesucristo, ¿qué dicen? Hosana al Hijo de David. Cuando el apóstol Pablo les cuenta ahí a los que estaban reunidos, todos dieron gloria a Dios. ¿No? Dieron gloria a Dios. Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraron contra su vida.
igualmente fue en Jesucristo. Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo la entrega a los gentiles. De 3 predicciones. ¿Qué más encontramos? Cuarto, Pablo tenía seguidores quienes trataron de convencerlos de no ir a Jerusalén por lo que le esperaba ahí. Los discípulos de Jesús también quisieron persuadirlo, ¿no? Pero no desistió Jesús. ¿Por qué? Iba a ser la voluntad de Dios. Quinto, Pablo declaró estar listo para dar su vida. Y Jesús dijo así. ¿Ah? Sexto, Pablo estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él, a fin de que acabe mi carrera, decía. Séptimo, Pablo expresó su abandono completo a la voluntad de Dios. No lo estimo preciosa mi vida. Pongo mi vida. Hágase la voluntad del Señor. ¿Qué más? Octavo, Pablo fue a Jerusalén a dar algo. ¿Ah? Claro, Jesucristo dio su vida, dio su sangre para que todo aquel que en él creyera, confiar en esa sangre, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pablo fue a dar este mensaje. Pablo fue arrestado injustamente sobre la base a una falsa acusación, igualmente a nuestro Señor Jesucristo. Décimo, solo Pablo fue arrestado, pero ninguno de sus compañeros. Igual, Jesucristo, el único que fue arrestado, sus compañeros huyeron, ¿no? Dejar ir a todos estos. A mí me buscan, aquí estoy. Al igual que Jesús, Pablo escuchó a la multitud que gritaba, muera. Así también Pablo escuchó que muera, ¿no? 12. El oficial romano que manejó el caso de Pablo no conocía su verdadera identidad. Acá también cuando lo llevan ante Félix, Félix le pregunta, ¿de dónde eres, no? Y ahí reconoce recién su identidad de dónde era. 13. Pablo fue asociado con terroristas por un oficial romano. A Jesús también lo asocian, ¿no? Como que levanta otro grupo sectario, ¿no? Habían varios grupos de sectas, pero piensa que había otro. Bueno. A ver. De una manera única para la mayoría de nosotros. Pablo sí tuvo participación de sus padecimientos. Ya escuche. Ahí el versículo 10 de Filipenses 3. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. Filipenses 3:10. El llamado y el ministerio de Pablo hacen que estas similitudes sean especialmente sorprendentes. Pero nosotros también somos llamados a seguir a Jesús, igual que el apóstol Pablo. Somos llamados a seguir a Jesús. Siguiente. No deberíamos sorprendernos cuando los eventos de nuestra vida son como algunos de la vida de Jesús. Escuchen, ¿no? Escuchen, pongan su atención. No deberíamos sorprendernos cuando los eventos de nuestra vida son como algunos de la vida de Jesús. ¿Ah? Ahora, puede que haya un tiempo de tentación en el desierto. Un momento en que la gente se acerque a nosotros con necesidades que solo Dios puede satisfacer. Un momento donde parezcamos estar a la merced de una tormenta. Un momento donde clamemos a Dios como el
en el que estuvo Jesús en el jardín de Getsemaní, un tiempo donde simplemente tengamos que entregar nuestras vidas y confiar en que Dios nos resucitará con gloria. A nosotros, como a Pablo, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya? Entonces, hasta acá. A ver, ahora sí ya nos vamos al receso. Exactito, 20:45. Ya, nos vamos 15 minutitos. Tome su agua, su cena y volvemos 9 en punto. Ya tenemos que avanzar 2 capítulos más, si no nos vamos a atrasar. Tenemos que acabar el libro de Hechos. Está muy interesante.